Amigos de Círculo Magenta, hoy estamos aquí otra vez de manteles largos con Gregorio Martínez. Gracias, Rodrigo. Gregorio. Alejandro, qué gusto. Y con Alejandro Fuentes también, director en Código Magenta. ¿Cómo están? Gregorio, pues destacado periodista y que ya eres un usual aquí en la mesa de Círculo muchas Magenta. Gracias. Es pues de él la mesa, es de él. Donde se ponen los temas más importantes, para compartirlos con todos. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, la ruta de sangre del 2024. ¿Qué nos referimos con esto? Pues la violencia política ya acecha el proceso electoral del 2024. La violencia política que se hace presente en el asesinato de José Fuentes Brito en Guerrero, este personaje señalado como un operador de Marcelo Ebrard, pero también muy cercano a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Recordemos que Guerrero en este momento vive una disputa fuertísima de cárteles entre los rojos y los ardillos, una disputa política también entre la gobernadora entre la gobernadora Salgado y entre Pablo Amílcar Sandoval, el otro líder de Morena en la entidad. Vemos también lo que sucedió en Veracruz con el asesinato de esta mujer, Soraya Zamora, que es parte del movimiento Ahora es Adán, este movimiento que ha impulsado en toda la República la pre-campaña del exsecretario de Gobernación, y también este personaje que se desplomó misteriosamente en una avioneta, en un Cessna Citation, 3 minutos apenas después de haber despegado. Eso es muy importante en Veracruz. Claro. Daniel Flores Nava. ¿Por qué es importante Daniel Flores Nava? Porque es señalado como uno de los grandes financiadores de la campaña o de la pre-campaña de Adán Augusto López. Daniel Flores Nava, desde el 2019, su empresa, que es Proyecto Industrial, tiene contratos relevantes con todo el sistema de refinación de Pemex, pero especialmente con la refinería de Dos Bocas. Recordemos, Adán Augusto López pues era el gobernador de Tabasco en la refinería de Dos Bocas. Se dice que también tenía una relación muy cercana con Rocío Nale, quien, por cierto, no se ha posicionado respecto de la muerte de Daniel Flores Nava. Pues, ¿qué piensas, Gregorio, de toda esta ruta de sangre, de estas coincidencias o no coincidencias que están marcando el sistema político mexicano? Sí, Rodrigo, como lo hemos platicado aquí, pues apunta la elección del año 2024 a ser otra elección con tintes de violencia. Desafortunadamente puede esto llegar a convertirse en un baño de sangre. Lo hemos platicado también con Ramón Alberto, en donde pues no se descartaría, ¿no?, un hecho de grandiosa magnitud, y bueno, basta recordar lo que pasó en 1994, sobre lo cual el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado y ha dicho que hay toda una organización de intelectuales, de medios de comunicación, de la mafia del poder, queriendo sembrar ese mensaje de temor con respecto a la situación de inseguridad que padecemos en México. La verdad es que no es un discurso, no es una campaña, simple y sencillamente ahí están los hechos. Y en este sexenio tan solo, en procesos electorales, pues hemos venido observando desgraciadamente cómo se presentan los acontecimientos violentos. Vámonos al año 2021, hace un par de años lo que sucedió, ahí está. Y sí que se contabiliza, ¿no? Desde que comenzó el año electoral, septiembre del 2020, a la elección de junio de 2021, bueno, pues hubo decenas de acontecimientos violentos, decenas de muertes, incluyendo aspirantes, candidatos a cargos de elección popular. Entonces, ahorita, ¿qué está sucediendo? Pues que ya están surgiendo los primeros asesinatos, ¿no? Con gente cercana a los aspirantes, uno cercano a Marcelo Ebrard, y vamos a mencionar que uno, o muy probablemente dos, cercanos a Adán Augusto, es decir, dos en el supuesto de que el accidente no haya sido accidente. Claro. Alex. Yo creo que no hay novedad en este sentido, porque ya el baño de sangre se vive todos los días en el país. Estamos en un año y en un sexenio que ya superó a los sexenios más violentos. Ahora lo que estamos viendo son los nombres de personas cercanas. Sin embargo, la realidad es que la violencia está en todas partes, en la política, en la no política, en las fronteras, en las empresas. Es decir, obviamente, independientemente que haya sido accidente o que no, la elección va a estar llena de violencia porque el país está lleno de violencia. Y aquí hay una pregunta importante, es ¿dónde está Luisa María Alcalde? ¿Sí? La encargada de la gobernabilidad de este país. La encargada de la gobernabilidad en este país hoy tiene la Supersecretaría de Gobernación, que desde hace 2 sexenios está encargada de la seguridad nacional. Y hoy no se ve una declaración,
algo fuerte por parte de la Secretaría de Gobernación y peor aún, le pega al que había sido secretario de Gobernación. Es doblemente grave porque quien era el encargado de la Secretaría de Gobernación es quien está al centro de todo este drama y de todo este drama de sangre que es lo importante. Y más un personaje como Dan Augusto que vino a sustituir las funciones que ejercía en cierta manera Julio Scherer cuando sale de la Consejería Jurídica y se convierte en el personaje más poderoso del gabinete. Y si algo caracterizó a Dan Augusto es retomar el control de esa Secretaría de Gobernación, se le veía como una figura fuerte y que ahora ¿cómo lo vemos? Pueda ser afectado en ese sentido. Y otra cosa lo que preocupa es, hoy vemos al presidente más preocupado por la grilla que por construir una política de seguridad pública, ¿no? Más preocupado por las encuestas, porque el INE no le marque foul, por atacar a sus adversarios, pero no se le ve con una fuerza de jefe de Estado y con una propuesta de seguridad. Y creo que esto es solo el inicio. Espero que no. No, pero apunta a ser. A ver, tú dices, ¿dónde está Luisa María Alcalde? ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? Yo agrego, ¿dónde está Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República? Claro. Que estos tendrían que ser casos prioritarios porque afectan en la línea de flotación de la gobernabilidad de este país. Esto tendría que ser prioridad ahí en la Fiscalía General de la República y la verdad es que no lo está haciendo. La Fiscalía General de la República está ocupada en otros casos como promover un proceso judicial en contra del abogado de Lozoya porque les ha ganado varias instancias señalando irregularidades en el caso. Esa es la realidad del Estado mexicano en este momento. Pero toda esta lista de accidentes fatales y de asesinatos también pone de relieve que esta es la realidad de cómo se hace política en este país. Claro. Se hace política con financiamiento paralelo. Se hace política en la frontera del crimen organizado y quienes quieren ser los candidatos a puestos de elección popular. Se hace política en casos donde ya hay antecedentes, que en el 2021, recordemos, aquí en San Pedro Garza García, en una barbería asesinaron a Sergio Carmona. ¿Quién era Sergio Carmona? El amo y señor del sistema político de Tamaulipas. Los dineros. Primero apoyando a gente del PAN durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, y después fue quien organiza toda esta revuelta morenista con la que la 4T le arrebata el Congreso a García Cabeza de Vaca. ¿Por qué? A ver, este señor, Sergio Carmona, junto con su hermano Julio Carmona, que era el encargado de la aduana de Reynosa, recordemos, muy importante, la aduana de Reynosa, una de las más importantes del país, no solo tenía el control de ese tráfico de hidrocarburos sobre todo, pero de muchas cosas que pasan por la aduana, sino que también tenía más de 1,500 millones de pesos en contratos federales. Y es donde ya encuentras ese paralelismo también con Daniel Flores Nava, este personaje dueño de Proyecto Industrial. Dos contratistas importantes de la 4T que surgen de la nada, que no tenían experiencia empresarial relevante previa y que ahora se convirtieron en uno de los hombres más ricos y poderosos de este país de la nada. La pregunta es si eran ellos títeres o titiriteros, porque está el caso de Carmona, está el caso también, recordarán, de Salvador Llamas Urbina, este personaje que fue asesinado en Jalisco en un Sonora Grill. También un militante de Morena, un exfuncionario de agua y drenaje allá en Jalisco, y que también manejaba una cantidad de dinero importantísimo para financiamiento electoral paralelo. ¿Qué opinas, Gregorio? Pues ahí estamos viendo, ahorita que estabas mencionando el caso de Daniel Flores Nava y Sergio Carmona, se mencionó que el avión siniestrado, no sabemos si fue accidente o fue provocado, donde sigue las investigaciones. Ese avión también lo había utilizado Sergio Carmona, ¿no? Está en vista de eso. Se comentó primero que podría ser el mismo avión, pero no, ya está confirmado que no es el mismo avión, pero sí es un mismo modus operandi. Un mismo modus operandi, o sea, ese tema del avión sale justamente por lo que estás mencionando, Rodrigo, Alejandro, o sea, por esa conexión que hay, por esa forma en la cual estos personajes pues estuvieron detrás de muchos manejos. Y el fantasma de las aeronaves también, en la política mexicana. Bueno, los secretarios de gobernación. Tenemos a Ramón Martín Huerta en el sexenio de Fox, tenemos a Juan Camilo Muriño en el sexenio de Felipe Calderón, tenemos a Blake Mora, tenemos al gobernador de Puebla que murió con su esposa, Rafael Moreno Valle, que era gobernadora Erika. Entonces, aquí, sobran siempre el sospechosismo porque también los accidentes de avión
siempre pues, suele ocurrirles a personajes clave en la política. Y era un personaje de primera relevancia. Era el personaje de los dineros, recordemos. Claro. Yo creo que lo malo es que en este país se puede sospechar de cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho hoy parece depender de una fiscalía que no está haciendo su trabajo. Que toman los expedientes que le convienen, de una Secretaría de Gobernación que se ve en todos lados menos en lo importante, y de un presidente que ha llevado las reglas de la elección a tal grado que permite que o abre la puerta a que el dinero del crimen organizado, los financiamientos oscuros puedan entrar a la regla del 2024. Y el gran tema o la gran pregunta es, vimos el caso de Sergio Carmona, vimos el caso de Salvador Llamas, vimos el caso de Daniel Flores, vimos el caso de José Fuentes. La pregunta es si hay más de estos operadores financieros en este momento haciendo transacciones, apoyando campañas, haciendo financiamiento paralelo. Pues la pregunta es sí, la pregunta es, lo vemos todos los días en un gobierno en el que el 80% de los contratos se adjudican de manera directa, donde hay una irregularidad tremenda que no ha sido aclarada desde la Auditoría Superior en unas de la precampañas que los corcholatas están mandando Exceles para demostrar que no, nomás gasto para demostrar sus poquito. gastos. Y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un Instituto Nacional Electoral hasta ahorita ausente, que han sido ausentes y temerosos de aplicar la ley. Sí. Claro. Y en donde todo esto creo que nos puede llevar a una situación todavía mucho más complicada. Independientemente de que se sigan dando este tipo de acciones, asesinatos con tintes políticos de operadores o personas allegadas a los diferentes candidatos o candidatos mismos que puedan en algún momento dado ser asesinados, como ocurrió en la elección del 2021, pues que todo esto nos pueda llevar a un clima de inestabilidad en donde no podamos celebrar la elección del 2 de junio del año 2024. O sea, si no se esclarecen estos crímenes, ¿qué garantías tenemos de que no se vaya a utilizar a un grupo para amedrentar a un personaje incómodo para el poder? Y eso tendría que ver mucho con la posición que vayan teniendo los candidatos opositores a Morena. O sea, evidentemente lo que se piensa es decir, si tenemos un presidente que no admite derrotas o que nunca aceptará que va a perder una elección, porque ya lo vimos, sobre todo la del 2006, en este caso 2024, ¿cómo irá a manejarse el ánimo del presidente de la República? No le gusta perder. No le gusta perder, ¿no? Queda claro. Entonces ahí eso yo creo que es una señal al día de hoy, cuando todavía faltan 10 meses para el proceso electoral, pues es decir, oye, a ver, si esto ya está pasando ahorita, ¿qué nos espera a nosotros los ciudadanos de cara al proceso electoral del año 2024? Alex, un cierre. Te preocupa que no hay indignación, principalmente oficial. No hay un frente de parte de las autoridades que fijen reglas, que establezcan un discurso importante, que la población, al menos si no está sucediendo, que la población vea que hay quienes están tomando los asuntos con sus manos. Eso me preocupa bastante. Y lo preocupante, lo hemos dicho aquí una y otra vez, es que las alarmas no están encendidas en México, pero sí están encendidas en Washington. Están encendidas en Washington con la radicalización absoluta del Partido Republicano, donde ya el consenso de su plataforma es tenemos que intervenir militarmente en México, sin conocer, por supuesto, las consecuencias que eso tendría. Y también en un Partido Demócrata y una administración de Joe Biden, donde ya envía a su asesora de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood Randall, en 4 ocasiones a decirle directo al presidente López Obrador, tienes que arreglar el tema del fentanilo, porque en palabras de J.D. Vance, este senador del Partido Republicano, están desestabilizando los cárteles de la droga a tu gobierno. Y agrego que en unas elecciones en Estados Unidos, donde hoy la fotografía de la encuesta del New York Times muestra que el ala más radical del Partido Republicano podría retomar el poder en la próxima presidencia. Los mismos que están impulsando una política de intervención en México y de ataque frontal a los cárteles como terroristas. No perdamos la capacidad de asombro, definitivamente, porque nosotros que a esto nos dedicamos y estamos constantemente analizando información, traemos los datos de que uno y otro y otro.
para la mayoría de los ciudadanos no terminan de abrumador. asimilar Claro. un acontecimiento Cuando ya de alto sucede impacto otro. cuando ya sucede otro, Sí, claro. tanto más grave, ¿no? Igual o más grave, y en donde la autoridad ahí aprovecha para ir borrando o para ir, lógicamente, abonando la impunidad. O sea, que es francamente lo que ha venido sucediendo en innumerables ocasiones. Pues lo que es una realidad es que el Estado mexicano, más que el gobierno, el Estado mexicano tiene que dar un manotazo sobre la mesa y tiene que hacer valer las instituciones. De otra manera, vamos a entrar en una situación muy complicada en los meses que vienen, que ya inicia el proceso electoral. Lo seguiremos comentando. Lo veremos.